Después de casi 20 años abandonado nuestras instalaciones del complejo recreacional de Totorani, nosotros hemos metido la mano y hemos empezado a trabajar para que nosotros tengamos condiciones adecuadas, condiciones deportivas, condiciones de hacer para nuestras familias. Construyendo una cancha de vóley, una cancha de fútbol con césped artificial, con las comodidades normales de tribunas, construcción de campos de frontón, construcción de parques infantiles para nuestros hijos y habilitación del auditorio para desarrollar actividades académicas y sociales en bien de nuestros agremiados. Obras que hoy se concretizan y que era de necesidad prioritaria, era un pedido a gritos de cada uno de nosotros. Esas obras son para el bienestar nuestro, son para el bienestar de nuestros hijos y son para el bienestar de nuestra familia. Definitivamente en este año 2021 tenemos que marcar el punto de inflexión para el desarrollo del Colegio de Ingenieros del Perú, para el desarrollo de nuestros agremiados y para el desarrollo de nuestras familias. Nuestro compromiso de mover espacios recreativos en esta época de pandemia. Doctor Norman Jesús Beltrán Castañón, decano, Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Puno, obras al servicio de los ingenieros.
Recuerdo los primeros días que vinimos a este local de Tatarachi, donde no había nada. Muy buenas tardes a los diferentes profesionales de la ingeniería que se dan cita esta noche para lo que será este curso especializado denominado ECAS en la agricultura familiar. Estamos hablando de los estándares de calidad ambiental que debe de poseer la agricultura familiar, la cual será impartido por el ingeniero CIP Joan Ambrosio Ramos. Por lo cual, a nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Puno, así como también de Ecológicamente CUMIR, así como también del Colegio de Biólogos del Perú, les damos a cada uno de ustedes la cordial bienvenida para lo que será este evento académico que permitirá de alguna manera pues incorporar conocimientos en relación a este tema tan importante de lo que son las ECAS en la agricultura familiar. A su vez también cabe indicar pues que este curso es posible también a la colaboración de estas diferentes instituciones, los cuales también acreditan y certificarán para la validez de este curso especializado. Para poder iniciar con el presente curso, tenemos también ya la presencia, en este caso, del representante legal de Ecológicamente CUMIR, el ingeniero Richard Quispe López, a quien le damos la cordial bienvenida y le invitamos para que pueda inaugurar este evento. Ingeniero Richard, bienvenido. Muy buenas noches con todos los presentes. Agradecerle por la participación y acogida al evento, en este caso del curso especializado ECAS en la agricultura familiar, ¿no? Sí, sí. Voy a agradecer que... Ahora Listo. hay que cambiar nombre. ¿Cómo? Cuidado, borrar. Su audio, por favor. Por favor, su audio. Desactive. Listo. Como comentaba, agradecerles por la participación al curso especializado de escuela de ECAS en la agricultura familiar. La ponente es Joan Ambrosio, especialista en este caso en escuelas de campo, básicamente. También tiene una amplia experiencia trabajando en el SENASA, también es consultora y nos va a compartir con su conocimiento, básicamente. Ingeniera, yo le doy el pase y doy por iniciado el curso. ¿Cómo están? Buenas noches, mucho gusto. Gracias por la invitación y por poder en este momento compartir algo de lo que venimos trabajando en el SENASA y también esta metodología que es ampliamente conocida. Voy a proceder a compartir la pantalla. Muy bien. Recording in progress. Entonces, como se mencionó, el tema de hoy es escuelas de campo de agricultores. Esta metodología, escuelas de campo, es una metodología que no es nueva, ¿no? Desde hace mucho tiempo se viene desarrollando esta metodología, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial. Las escuelas de campo fueron desarrolladas allá en Indonesia por un tema particular de una plaga en el cultivo de arroz, ¿no? Entonces, desde ese momento se empezó a pensar en cómo se podía capacitar a agricultores para que el Estado o el gobierno no asuma la responsabilidad de este control específicamente. Sabemos que cuando ataca una plaga en determinado país, en determinado cultivo, a veces suele pasar que en varios departamentos, en varios lugares, la plaga se propaga, ¿no? Y para el Estado llega a ser muy oneroso controlar plagas. Ha pasado eso, por ejemplo, hace el año 2013 con el tema de la roya del café, ¿no?
Cuando hubo la roya del café, no solamente se contagiaron la zona de Chanchamayo, ni Cajamarca, acá en Puno también tuvimos el problema de la roya del café, y en todos los departamentos productores. Entonces, cuando los agricultores no están plenamente capacitados para afrontar estos problemas, se genera todo un tema en el Estado de poder gastar dinero para el control. Entonces, en este caso, cuando se desarrolló este problema allá en Indonesia, con el tema de esta plaga de arroz, se juntaron personalidades de la FAO, porque la metodología es gestada por la FAO, para pensar en una metodología de capacitación. Porque normalmente conocemos la capacitación al ejercicio, que un profesional va a un lugar, se para, expone un tema X y después se va. ¿Tuvo impacto? ¿Tuvo resultado? No lo sabemos. Entonces, eso es lo que normalmente siempre se hace en capacitación. Entonces, cuando generó este problema por varios factores, uno de ellos el tema de los plaguicidas y que se tenía un cultivo extensivo, etcétera, etcétera, y otra circunstancia que hubo fue que había agricultores adultos, ¿no? Entonces, imaginarán nuestros agricultores en nuestro país, edades variantes, ¿no? Puedes tener agricultores de 20 años, 25, 30, 60, 70, hasta 95 años, ¿no? Es muy variante. Entonces, ¿qué hacer para que todas esas personas, bajo diferentes circunstancias, pudieran llegar a capacitarse? Y no solamente a capacitarse, sino a poner en práctica lo que se quería. ¿Y qué se quería lograr en ese momento? Se quería lograr el control de esta plaga. Y es así que agrónomos, psicólogos, pedagogos se juntaron y empezaron a crear esta metodología llamada escuelas de campo de agricultores. Hay a veces una confusión porque le ponen escuelas de campo para agricultores, y no es para, es de, porque la escuela de campo es de los agricultores, es de ellos. Desde el momento que un facilitador llega a una escuela de campo, todos se hacen un grupo consolidado, y el éxito y el fracaso del trabajo es de todos. O sea, que no es que nosotros vamos e impartimos, sino llegamos y nos fusionamos con los agricultores para empezar a capacitarlos. Y es así que nació las escuelas de campo, la cual fue después probada y validada en 12 países del mismo Asia. En ese tiempo, en los años 90, más de 2 millones de personas se capacitaron los agricultores y lograron el objetivo. ¿Cuál fue el objetivo? Controlar esta plaga en el cultivo del arroz. Ahora, ¿qué pasó? Esta metodología no solamente se quedó en Asia, pasó a África y también llegó a Sudamérica. A Sudamérica llegó a través de algunas instituciones que capacitaron a su personal. Una de las instituciones fue el SENASA. Sus profesionales del SENASA fueron capacitados por la FAO para implementar esta metodología escuelas de campo. Aquí en el Perú, el primer cultivo que se trabajó con escuelas de campo fue el cultivo que tenemos nosotros en abundancia y que es muy importante, que es la papa, ¿no? Entonces, en el Perú se empezó haciendo escuelas de campo en el cultivo de papa. Pero nosotros como SENASA hemos adoptado esta metodología de escuelas de campo y, si bien es cierto, se creó en un momento dado para el MIP, nosotros la hemos adoptado y la hemos un poco virado al tema de buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas pecuarias. Porque las circunstancias que tenemos en nuestro país son un poco parecidas a las que se vivía allá en Asia con el cultivo del arroz, ¿no? Tenemos nosotros grandes problemas en el caso de la inocuidad, la contaminación microbiana, las enfermedades en el caso de los bovinos, de las vacas locas, el tema del uso desmedido de los plaguicidas, los alimentos genéticamente modificados. Entonces, varias circunstancias que a nosotros, como SENASA, nos han permitido adaptar esta metodología de escuelas de campo al tema de buenas prácticas agrícolas. Una cosa interesante de esta metodología es que es muy versátil.
Por ejemplo, la metodología de escuelas de campo se fue creada con el MIP, nosotros la hemos adaptado con el tema de las buenas prácticas, pero si alguien quiere hacer un curso, por ejemplo, acerca de empoderamiento social, en el caso de defensa de los derechos de las mujeres, se puede adaptar esta metodología a eso. Si alguien quiere hacer un curso de liderazgo de emprendimientos, también se puede adaptar. Entonces, esta metodología es versátil. Simplemente se usan herramientas que permiten dar algunos pasos específicos en la capacitación. Ahora, el concepto de escuelas de campo. La metodología de escuelas de campo es una metodología participativa. Participativa. ¿Por qué decimos que es participativa? Porque no solamente hay una persona que habla y habla y habla, no, sino que lo que se quiere en estas escuelas de campo es de que el facilitador sea, así como dice la palabra, un facilitador. ¿Qué facilita? Facilita participación, ¿no? Cuando uno llega a una escuela de campo, todos los agricultores básicamente son tímidos, no se expresan mucho, entonces mucho depende del facilitador, de la facilidad como él se pueda desarrollar. ¿Y en qué se hace? Por ejemplo, se hace en el manejo integrado de un cultivo, en el manejo de una crianza, y se trabaja acerca del descubrimiento, ¿no? Se trabaja acerca del análisis, de un diagnóstico. Nosotros marcamos el tema de las escuelas de campo, que en todas las sesiones se hace un análisis del ecosistema, y es el corazón de la ECA. ¿Y por qué le decimos que es el corazón de la ECA, este análisis del ecosistema? Porque permite que nosotros vayamos viendo los problemas, ¿no? El diagnosticar el problema, permitimos que esa escuela de campo siga viviendo. Entonces, como el corazón así palpita y lleva la sangre a todo el cuerpo, lo mismo, este análisis del ecosistema hace que nuestra escuela de campo se mantenga viva. Ahora, la escuela de campo también es un proceso dinámico, ¿no? Es donde los agricultores escuchan, practican, escuchan, practican. Y algo importante en la escuela de campo, y siempre yo cuando converso con los facilitadores les digo, de que aquel facilitador que realmente hace buenas escuelas de campo ayuda a que el agricultor fortalezca sus habilidades. Pero ¿para qué quiero que el agricultor fortalezca sus habilidades? Porque el agricultor todos los días, cuando sale al campo, se enfrenta a tomar decisiones. ¿Qué va a sembrar? ¿Con qué va a abonar? ¿En qué momento va a regar? Si es que riega. ¿Cuándo va a sembrar? ¿Qué cultivo le toca? ¿Con qué va a rotar? Etcétera, etcétera, etcétera. Todos los días el agricultor se enfrenta a decisiones. Entonces, si nosotros hacemos buenas escuelas de campo, fortalecemos sus capacidades de análisis, de diagnóstico, vamos a lograr que el agricultor realmente tome buenas decisiones, ¿no? Que él mismo se evalúe, que él mismo ponga en tela de juicio cada decisión que toma y que realmente la decisión que tome la tome con conocimiento, ¿no? ¿Conociendo qué? Conociendo su entorno, conociendo qué animalitos viven en su entorno, son buenos, son malos, son plaga, cuándo realmente un cultivo es plaga, cuándo realmente tiene que usar un fertilizante, cuánto de abono debe echar, cuándo debe usar un plaguicida, ¿realmente el que está usando es el correcto? Todas esas cosas el agricultor debería poder entenderlas. ¿Para qué? Para que tome decisiones. Y para que él tome decisiones, nosotros, que facilitamos las escuelas de campo, debemos de fortalecer sus habilidades. Entonces, hacemos escuelas de campo, ¿por qué? Porque queremos que los agricultores realmente hagan bien su trabajo en campo, y mucho de ello va a depender de cómo nosotros facilitamos o damos la información necesaria a estos agricultores. El objetivo es que el agricultor tome decisiones adecuadas. ¿En base a qué? Al descubrimiento. Y es por eso que cada vez que hacemos escuelas de campo, hacemos un análisis del ecosistema, ¿no? Le damos al agricultor un problema, le planteamos un problema, y el agricultor con su experiencia, con su pericia, nos dirá si ese problema lo conoce, no lo conoce, sabe su solución, no sabe su solución, y nosotros haremos con él, le daremos con él el aprendizaje necesario en función al descubrimiento o investigación o lo que se necesite para que este agricultor realmente pueda tomar decisiones. Entonces, las escuelas de campo son una metodología participativa que ayuda a la toma de decisiones, pero siempre y cuando cada vez que nosotros hagamos una sesión, tengamos lo necesario para que este agricultor pueda ir adquiriendo más experiencia.
Las escuelas de campo es una metodología no convencional y participativa, y sobre todo es vivencial, como ustedes pueden ver en las imágenes que tienen acá, en las fotos. No se dictan normalmente en lugares como un salón de clase, o como un local comunal, como una escuela, no. De preferencia, dictamos nuestras capacitaciones donde está el cultivo, donde está el problema, porque allí, mirando, observando, analizando, es de que podemos hacer el intercambio de conocimientos. Porque otra cosa interesante en la escuela de campo es que, si bien es cierto, el profesional que va a impartir las escuelas de campo tiene que tener conocimiento, pero también recordemos que los agricultores tienen conocimiento. Entonces, en la escuela de campo es un espacio de interaprendizaje en la que el participante, el agricultor que va, enseña y también aprende. Ellos son portadores de experiencias, saberes, o sea, ellos mismos van a ser los actores de su aprendizaje, con ayuda de las herramientas que les vamos a poder brindar en esas escuelas de campo. Pero lo interesante es de que ellos puedan también brindar sus experiencias, ¿no? ¿En función a qué? A lo que, a sus destrezas, sus habilidades, todo lo que ellos vayan a ir adquiriendo, o lo que hayan adquirido en sus 20, 30, 40, 50 años de trabajo, ellos básicamente lo imparten, lo comparten, pero mucho depende del facilitador. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá a una colega de nosotros sentada ahí con los agricultores, mirando la semilla de papa, analizando con ellos, tal vez preguntándoles, esta semilla está bien para sembrar, no está bien para sembrar, ¿tú qué opinas? Pero están allí, con ellos en ese espacio, ¿no? Qué diferente fuera si esta colega estuviera en un salón de clases o en un aula con un dibujito, dibujándoles, ¿tú qué piensas de esa semilla? ¿Será buena? ¿Será mala? ¿Tendrá vigor? ¿No tendrá vigor? Entonces, el agricultor no puede a veces tomar una decisión si solamente ve una pizarra o ve un cuadrito, ¿no? O ve una fotito. En cambio, en escuelas de campo, tenemos que estar en el campo, como dice su nombre, escuelas de campo, porque se desarrollan en el campo, y lo que queremos es que este agricultor que asista, este ganadero que asiste a las escuelas de campo, con las experiencias, con las cosas que ve en ese momento, pues puede desarrollar habilidades, y nuevamente repito, para la toma de decisiones. Entonces, recalcando, todas las habilidades, todo lo que hacemos en escuelas de campo es para que el agricultor busque su propia información cuando nos vayamos, para que aprenda a conocer su ecosistema, para que él analice y conozca las características propias de su cultivo, y obviamente tenga confianza al tomar decisiones. Cuando uno hace una buena escuela de campo, yo he tenido experiencias de cuando a veces uno va a las clausuras de escuelas de campo, aprendes mucho, aprendes muchas cosas. Por ejemplo, yo estuve en Tacna hace un tiempo clausurando unas escuelas de campo, y los agricultores que trabajaban el tema de aves, yo soy agrónoma, ellos empezaban a exponer, manejamos las aves así, le damos el alimento así, lo sacamos así. Entonces, yo, que no conocía nada del tema, iba aprendiendo de ellos. Lo mismo me pasó en el tema de porcinos, como los agricultores iban exponiendo lo que ellos habían aprendido, y yo iba entendiendo muchas cosas que para mí eran completamente desconocidas. Entonces, se nota cuando un agricultor está empoderado, tiene la firmeza y la certeza de exponer algo y de decir, yo he aprendido esto, yo lo he hecho de esta manera, yo lo he enfocado de esta otra. Entonces, lo que nosotros buscamos es fortalecer al agricultor para que cuando nosotros nos vayamos, ya no necesite el agricultor depender de otro profesional, otro ingeniero, o lo que suele pasar, que cuando el agricultor no tiene conocimiento, se va a la tienda agroveterinaria y le dice, tengo un problema de plaga, y el que vende le da cualquier cosa, y el agricultor aplica en su campo eso, y se genera todo un problema. En cambio, los agricultores que están capacitados en la escuela de campo van a una tienda agroveterinaria y compran el producto, leen la etiqueta, analizan si es que ese producto es el deseable o no es el deseable, miran su registro. Entonces ya están empoderados, inclusive hasta para poder hacer sus compras necesarias, porque aprenden a reconocer una semilla certificada, una semilla de buena calidad, etcétera, etcétera. Eso es escuelas de campo, fortalecimiento de los agricultores. ¿Cuáles son las ventajas que van a permitir implementar estas escuelas de campo? La primera, la toma de decisiones, ¿no? Con buen criterio. En este caso, nosotros
todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas. Si fuera de MIP, todo lo que tiene que ver con MIP. Si fuera de empoderamiento social, todo lo que tiene que ver con empoderamiento. Si fuera un tema de género, también, todo eso. Una ventaja es de que el agricultor, en cualquier, o la persona que se capacita en escuelas de campo, en cualquier tema que se pueda capacitar, haga escuelas de campo. Por ejemplo, nosotros ahora estamos evaluando la posibilidad de implementar escuelas de campo. Ustedes saben que el SENASA ya tiene el sistema, el SGP, ¿no? El SGP, el Sistema de Garantía Participativo para el tema orgánico. Entonces hay agricultores que quieren certificarse como en el tema orgánico. Lo que estamos pensando es que tal vez con ellos vayamos también a implementar escuelas de campo. Entonces, ¿en qué? Básicamente en producción orgánica. Entonces, como les decía, el tema de escuelas de campo, la metodología es bastante moldeable y se acomoda a cualquier fase productiva o cualquier característica que se pueda presentar en un lugar para desarrollar, para aprender acerca de un problema o una solución. Es una herramienta dinámica, ¿no? Básicamente nos ayuda a compartir experiencias. Algo importante en las escuelas de campo es de que es horizontal, ¿no? Es horizontal. Ahí no hay un tema de rangos o jerarquías, todos somos iguales. ¿Y saben cuál es algo importantísimo que está pasando en las escuelas de campo y que yo estoy viendo cada vez que salgo a algún departamento del país? Es de que es completamente inclusiva. Se capacitan mujeres, se capacitan personas que tienen alguna característica que los hace, que los excluye. Todos se capacitan en escuelas de campo. Y ahora una gran mayoría de personas que asisten son mujeres. ¿Por qué? Porque normalmente el varón emigra de sus lugares porque van a trabajar. ¿Y quién se queda con las responsabilidades? La mujer. Entonces ahora han aprendido que ellas deben capacitarse. Y nuestro gran grupo de mujeres están capacitando. Ya hay escuelas de campo inclusive que son solamente de mujeres, o casi un 80% son mujeres. Otra cosa importante en las escuelas de campo es de que nosotros respetamos cualquier tipo de creencia. El otro día estaba en Junín, en una escuela de campo, y nosotros hacemos siempre una gratitud del día o una frase motivadora, y salió un pastor evangélico, ¿no? Y empezó a hablar de cosas importantes de la Biblia, y todo el mundo lo escuchaba, ¿no? Y todo el mundo participaba y preguntaba. Entonces, son inclusivas, completamente inclusivas. Se reúnen personas de diferentes razas, diferentes credos, a compartir sus experiencias en base a las escuelas de campo. Otra cosa importante también de las escuelas de campo es que es motivadora. Por eso es que nosotros tenemos toda una estructura para desarrollar estas escuelas de campo, donde algo fundamental, después de la bienvenida, algo fundamental en una escuela de campo es o la gratitud del día o una lectura motivadora. Porque sabemos que a veces todos tenemos cargas negativas que nos generan un poco de estrés, un poco nos distorsionan o nos distraen, ¿no? Pero cuando los agricultores van a la escuela de campo, lo que queremos es sacarlos de esa problemática, un poco sacudirlos y que se enfoquen en lo que estamos haciendo. Y por eso es que hacemos trabajos motivadores. Y otra cosa importante en escuelas de campo es que nosotros respetamos mucho la experiencia de los participantes, ¿no? No nos vamos como eruditos a hacer escuelas de campo y decir, yo soy la panacea de este problema y yo lo voy a solucionar. No, respetamos mucho que ellos también tienen muchísima experiencia de campo. ¿Cuál es la diferencia entre una extensión? Nosotros hemos llevado, yo recuerdo allá en nuestra universidad querida, en Laguna Puno, yo he llevado el curso de extensión agrícola, si más no me equivoco, con el ingeniero Luque. Entonces hablaban de extensión, ¿no? Mucho se hablaba de la extensión, pero esta también, Escuelas de Campo, es una extensión agrícola, pero diferente. ¿En qué se diferencia? En que normalmente cuando a veces se hace una extensión agrícola ya está prediseñada, ¿no? Pasa que cuando vas a hacer ya te dan un tema específico y tú vas con ese tema y haces la extensión y hablas específicamente de eso. En cambio, en escuelas de campo, la temática, los temas, la currícula de capacitación se rige en función ¿a qué? A lo que se define con el productor. ¿Y cómo se define? A través de un diagnóstico rural participativo. Entonces, no hay nada planificado ni prediseñado. Básicamente, se analiza la situación, se ve la problemática, se diagnostica, y en función de ese diagnóstico de esa comunidad en particular, se arma una capacitación de escuelas de campo. Es por eso que, por ejemplo, si fuera una escuela de campo de papa, nosotros tenemos escuelas de campo de papa a nivel nacional, en los 24 departamentos, ¿no? Pero las sesiones que hacen, por ejemplo, en Puno,
no son las mismas que hacen en Cusco, ni son las mismas que harán en Ancash, ni tampoco las mismas que harán en Cajamarca. La temática puede ser la misma, pero el orden, la forma, inclusive la necesidad va a diferenciar mucho. No tenemos nosotros un esquema, le decimos, tomas la ECA y con esta estructura específicamente, con estos temas, el primer tema, no, los temas están. Es como cuando uno va a un restaurante y bueno, te dan el menú, no te dan una carta. Entonces tú tienes antojo hoy día de pollo, mañana tal vez comes un chicharrón, otro día un timpo, otro día un fricasé, ¿no? Pero es cuando a veces hay restaurantes donde ya tienen el menú establecido, tienes que comer lo que hay, ¿no? Nosotros no, tenemos un bagaje, un menú. Entonces el menú, ¿qué cosa quiere primero, qué cosa quiere después? Lo definen los productores. Otra cosa importante es de que básicamente en un modelo tradicional el facilitador es el emisor y el emisor es el receptor. En cambio, nosotros en escuelas de campo tenemos básicamente que el facilitador explora las habilidades del grupo. O sea, no solamente es el único que sabe, el único que habla, no. O sea, el agricultor está calladito escuchando y él solamente habla y habla, como estamos haciendo ahora, por ejemplo. No, yo voy a hablar durante un buen tiempo y ustedes me van a escuchar. En cambio, en escuelas de campo, no. En escuelas de campo se da y se recibe, se da y se recibe. Se da conocimiento y se recibe conocimiento. Entonces, es un intercambio de experiencias. Otra cosa importante de la escuela de campo es de que, por ejemplo, una capacitación tradicional puede tener 100 participantes, 150, 270, etcétera, 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 ¿no? En cambio, nosotros en la escuela de campos tenemos grupos pequeños. No manejamos más de 30 personas, 25, 30, ese es nuestro tope, ¿no? No podemos más. ¿Por qué? Porque necesitamos darle atención al grupo, ¿no? Cuando hacemos escuelas de campo necesitamos tener contacto con cada uno de los participantes, ¿no? Ver quién es tímido, ayudarlo a participar, preguntarle. Entonces, no podemos manejar grupos grandes, tienen que ser grupos pequeños, donde los podemos... Es más, esos grupos de 25 o 30 se subdividen en 5 o 6 personas. ¿Por qué? Porque hacemos también pequeños grupos de trabajo para que se puedan desarrollar algunas técnicas que se trabajan en escuelas de campo. Ahora, ¿tenemos documentos técnicos en la agricultura tradicional? Claro, en extensión siempre sacamos separatas y hojas, ¿verdad? En cambio, nosotros cuando hacemos alguna cosa en escuelas de campo, la información técnica que damos es local. ¿No? Por ejemplo, ¿no? A veces los climas son diferentes. Entonces, nosotros no tenemos un manual de esquema, pero los chicos cuando trabajan en su escuela de campo hacen sus tips, pequeños tips en función a la realidad local. En escuelas de campo, las reglas son, en una capacitación tradicional son reglas impositivas, ¿no? Nosotros en la escuela de campo, básicamente las reglas, ¿quién define? Hacemos un reglamento. ¿Y quién define el reglamento? El agricultor, ¿no? ¿Qué cosa quiere hacerlo? Es lo que me pasó en un viaje de supervisión, era que normalmente los chicos que trabajan en escuelas de campo en enseñanza con nosotros, sus escuelas de campo, la mayoría son sábados y domingos, ¿no? Y el municipio quería también hacer escuelas de campo, ¿no? Y dice que va a la escuela de campo y le dicen, queremos hacer escuela de campo acá. Ya, perfecto, le dice los participantes, ¿no? Bueno, acá el ingeniero, venga usted, únase acá al grupo que estamos haciendo. ¿Y qué día lo hacen? El domingo, no puede hacerse lunes a viernes. Nosotros en la escuela de campo nos adaptamos a lo que el agricultor, al tiempo del agricultor. Porque a veces el agricultor tiene también su programación, entonces nosotros si queremos realmente hacer una escuela de campo a la medida de ellos, tenemos que adaptarnos. A veces es sábado, a veces es domingo, a veces en la noche, a veces en la mañana, muy temprano en la mañana. Otro día me tocó una escuela de campo que empezaba a 6 de la mañana, y yo estaba en la ciudad, tuvimos que salir en la camioneta a 3 de la mañana para llegar 6 de la mañana a la escuela de campo, y la gente 6 en punto estaban allí, esperando. Entonces, así es, las reglas de cómo se hacen los horarios, todo eso lo va a manejar el grupo, él es el que define. Normalmente también en una extensión agrícola convencional hay un bajo nivel de adopción tecnológica. ¿Qué quiere decir eso? Que tú enseñas una cosa y no lo adoptan, enseñas otra cosa y no lo adoptan. Por ejemplo, en Puno hemos trabajado los famosos guaruguaros, ¿no? A ver, caminen ustedes, amigos, a la orilla del lago, ¿cuántos guaruguaros todavía existen? Capacitación convencional, que se hizo el proyecto, se implementó los guaruguaros, se preguntó al agricultor si realmente lo necesitaba, era importante para él, había adoptado la metodología. No, simplemente se hicieron. ¿Se mantienen? En muchos casos no. En cambio, en escuelas de campo no se impone nada, se busca el beneficio, que el agricultor, antes de decirle esto es importante para ti, hacemos que él lo analice, lo evalúe
y él se dé cuenta de que realmente eso que estamos hablando es importante. Entonces, cuando el agricultor se da cuenta de que la tecnología o la forma de cómo debe hacer las cosas es importante y es lógica y la practica, entonces hace inherente eso en él. El otro día estaba saliendo a unas supervisiones también y habían hablado en sesiones anteriores acerca de los bañitos, habían hablado acerca de los botiquines, ¿no? Y fuimos a visitarlas, ¿no? Y yo, bueno, yo preguntando, ¿no? Y le digo, ¿y por qué? ¿Y cómo era tu baño antes? ¿No? Sí, tenía un silo por ahí, ¿no? Y ahora no. Es que ahora ya hemos aprendido, ¿no? De que hay que lavarse las manos, inclusive después de entrar al baño hay que echarle, como ellos tienen silos, ¿no? Entonces hay que echarle cal, porque eso es importante, porque hay contaminación. Y me empezaron a explicar todas las cosas de por qué hacía determinadas actividades, ¿no? Entonces, ya no solamente es, lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, sino es el fundamento de por qué lo tienen que hacer. Esa es la diferencia entre una capacitación convencional y una capacitación de escuelas de campo. El proceso es inclusivo y se les va haciendo razonar al agricultor de por qué implementar una u otra cosa en el proceso de capacitación. Pero para empezar las escuelas de campo, primero nosotros tenemos que un poco despercudirnos, ¿no? Obviamente nos cuesta, hemos ido 5 años en la universidad, tal vez muchos de ustedes tienen sus maestrías o doctorados y nos hemos, empoderado de muchas cosas, ¿no? Pero para ser facilitadores de escuelas de campo tenemos que un poquito adaptar nuestra personalidad al agricultor. Porque si nosotros vamos con ese aire un poco altivo, un poco altanero, de que, uy, yo soy fulanita de tal, yo tengo tantos años de experiencia y todo lo demás, el agricultor genera una barrera. Es por eso que hace muchos años este psiquiatra, Eric Berne, generó una fórmula, una teoría de la personalidad que se llama el análisis transaccional. Y este análisis transaccional básicamente es la interacción entre la forma de comunicarse, los guiones que tenemos nosotros en nuestra vida. Entonces, tenemos que nosotros primero hacer un análisis transaccional. ¿Para qué? Porque es necesario que nosotros adaptemos nuestra escuela de campo a temas como, por ejemplo, un tema de comunicación y autoestima. A ver, analicemos nuestros agricultores. Yo soy puneña, 24 años de mi vida he vivido allá, y toda la vida siempre he escuchado de nuestros amigos agricultores que nos quejamos, ¿no? El gobierno no me da nada, el Puno es un pueblo olvidado, es un pueblo golpeado, viene la helada, no llueve. Entonces el agricultor siempre tiene como que, y por naturaleza creo yo, siempre tenemos esa tendencia de renegar, ¿no? Renegar de muchas cosas. Somos por naturaleza también, por la sangre aymara que corre por las venas, revolucionarios, de todo. Entonces, la autoestima es así un poco complicada. Ahora, si nosotros vamos a ir también así con esta sangre aymara, un poco revolucionaria, a hacer una escuela de campo, se nos va a generar todo un problema. ¿Por qué? Porque vamos a tener reticencia, porque el agricultor va a venir con toda su carga, ustedes van a ir con su carga, entonces van a chocar. Y no va a haber fusión, no va a haber, como dijo hace mucho tiempo Turla Rodríguez, el clic entre ustedes y los participantes, más bien va a haber una reticencia y no se va a desarrollar. A mí me ha pasado alguna vez en una escuela de campo allá por la zona de Ácora, donde nosotros fuimos a hacer una escuela de campo, me acuerdo en ese tiempo, manejo integral de plagas en papa, y tuvimos un problema, ¿no? Porque la gente había tenido una circunstancia X y nosotros llegamos, y nos llegaron temprano, el facilitador les dijo que por qué no habían llegado temprano, se enojaron, se fastidiaron, y tuvo todo un choque, ¿no? Entonces, a veces, ¿qué pasa? A veces pasa de que la gente está cargada, nosotros estamos cargados y chocamos. Entonces, tenemos que analizar. ¿Qué cosa analizamos? Analizamos que nosotros, ustedes, yo y todo el mundo, tenemos 3 formas de comportarnos toda nuestra vida. Hablamos de que a veces nos comportamos como padres, a veces nos comportamos como adultos y a veces nos comportamos como niños. Y el agricultor igual. El agricultor hay momentos en que se comporta como un padre, a veces se comporta como un adulto y a veces se comporta como un niño.
Y cuando hacemos escuelas de campo tenemos que tener bien claro estos 3 estados, porque va a haber momentos en los que estemos desarrollando una capacitación y un agricultor se va a comportar como padre, grasito, autoritario, da órdenes, etcétera, etcétera, y a veces nos saca de cuadro, ¿no? O a veces también un agricultor se va a empezar a chicotear, ¿no? O sea, se chacota, hace su bulla, molesta a su compañero, entonces también nos distorsiona. Nos gustaría que el agricultor siempre esté en su estado adulto, ¿no? Porque el adulto es un poco más coherente, ¿no? Lo que dicen los padres a los hijos, ¿no? Ya quisiera que seas adulto para que puedas tomar buenas decisiones, ya quisiera que seas adulto para que seas más responsable, para no preocuparme de ti, porque siempre consideramos que un adulto es aquella persona que es completamente ecuánime, ¿no? Pero suele pasar, por ejemplo, que alguien puede tener sus 60 años y puede seguir comportándose como un niño. ¿Por qué? Porque es inmaduro, toma malas decisiones, o puede que haya un joven de 15 años que por X cosas de la vida se comporte como un padre, ¿no? O un adulto responsable. Entonces, el tema de los estados no depende de la edad que tenga la persona, sino depende de las circunstancias de su vida. Cómo ha vivido de niño, cómo ha vivido de adolescente, cómo ha sido su vida en el proceso, y es lo que normalmente va a desarrollar cuando se relaciona. Cuando se relaciona puede que le digan algo y se ofenda fácilmente, o puede que le digan algo y le llega, ¿no? Dice, bueno, ya. O puede que le digan algo y lo razone y pueda responder. Entonces, los agricultores van a estar en diferentes estados, así como ustedes. Entonces, siempre cuando nosotros vamos a capacitar, tenemos que tener en cuenta eso, de que cuando llegamos a algún lugar, vamos a encontrar ese tipo de comportamientos, ese tipo de estados en las personas. Entonces, ustedes deben saber manejar cada uno de esos estados. Busquen información sobre el análisis transaccional, que es una de las cosas que se usa justamente en la enseñanza a adultos, ¿no? Entender. Una cosa importante que debemos tener en cuenta es entender. Tenemos que entender a los demás, ¿no? Si queremos que nos entiendan, también tenemos que entender a los demás. Pero recuerden que cuando vamos a hacer escuelas de campo, tenemos un objetivo, que es empoderarlos, que es desarrollar sus habilidades, que es hacer que ellos tomen buenas decisiones. Para eso, nosotros tenemos que adaptarnos. Por eso es que les decía que cuando uno va a una escuela de campo, debe quitarse los títulos que tiene de doctor, de magíster, de ingeniero. Eso nadie te lo va a quitar, tu conocimiento está allí. Tratar a la persona de manera horizontal. ¿Para qué? Para que se sienta en confianza y no se ponga a la defensiva, sino que libere su mente, suelte su mente y sea receptivo a la información que podemos brindar. Y algo que ayuda mucho, muchísimo a esto son las caricias, ¿no? Pero las caricias, no las caricias físicas, no necesariamente, sino las caricias de reconocimiento, ¿no? De reconocimiento, ¿no? Eso a veces nos pasa. Nosotros, bueno, yo creo que nosotros los puneños somos un poco medio fríos, siempre nos dicen, no, estos son fríos, ¿será que nacemos pues en el frío? Entonces nuestro carácter también es medio frío, ¿no? Y no siempre solemos expresarnos, siempre podemos decir las cosas, pero eso es importante, ¿no? En nuestro hogar, qué bonito es cuando alguien le dice a un esposo, le dice a su esposa cuánto la ama, o el papá le dice a su hijo también cuánto lo ama, cuánto lo quiere, cuán orgulloso está, ¿no? Nos ha pasado ahora en la pandemia, ¿no? Que tal vez muchas personas han perdido un ser querido y tal vez la última palabra que le dijeron no fue tan bonita. Tal vez no lo fueron a ver no sé en cuánto tiempo, tal vez nunca le dijeron algo cariñoso o nunca le hicieron un reconocimiento y ahora ya no está. Ya nada nos va a devolver al tiempo atrás. Entonces, lo que uno siente, lo que uno nace del corazón debe expresarlo, debe decirlo. Y lo mismo pasa cuando hacemos escuelas de campo. Es bueno reconocer cualquier detalle de los agricultores cuando hacen algo. Por ejemplo, nosotros hacemos un trabajo en escuelas de campo que le llamamos compromisos, ¿no? Cada vez que hacemos una sesión de escuelas de campo, dejamos algunas tareas al agricultor para que lo haga. Y cuando hacemos la próxima sesión, hacemos una evaluación de compromisos. Y justamente en esta evaluación de compromisos, porque nosotros hemos salido y hemos verificado y hemos visto que lo cumplió, no lo cumplió, cuándo lo cumplió, allí es donde nosotros hacemos caricias. ¿En qué sentido? Decimos, señora Juanita, he ido a su chacra y la otra vez hablamos de tema y usted lo ha implementado. Un aplauso para doña Juanita porque se está esforzando. Entonces doña Juanita, que tal vez ese día tuvo algún problema, se peleó con el esposo, no le alcanzó la comida,
cuando vea que sus compañeros y el facilitador la reconoce, se va a sentir bien, se va a sentir mejor, se va a sentir motivada. Entonces nosotros usamos ese tema de las caricias en las escuelas de campo, ¿para qué? Para una motivación, para que el agricultor de esa circunstancia que puede estar buena o mala, se sienta mucho más motivado. Es por eso que las caricias, que son el acto que implica reconocimiento a otra persona, es muy importante en las escuelas de campo. Nosotros lo tenemos así, como regla en la escuela de campo, dejar compromisos y evaluar compromisos. Y cada vez que evaluamos compromiso, pues generamos un aplauso, una caricia. O a veces, por ejemplo, los chicos que hacen, ¿no? Llevan galletitas y le dicen, no, ha cumplido su premio. Y le entregan un presente pequeño. Es solo significativo. Pero aunque no lo crean, un caramelo dado con entusiasmo y con mucha sinceridad, alegra mucho el alma. Y nosotros usamos mucho el tema de las caricias en la escuela de campo. ¿Por qué? Porque en la escuela de campo buscamos el cambio de actitud. Y la única forma de cambiar la actitud es hacer que esa persona se desarrolle no solamente en el conocimiento, sino también emocionalmente. Que sienta que sus problemas de producción son problemas, pero que los puede solucionar, que esa persona puede tomar decisiones para la mejora y se va a sentir con las ganas de tomar decisiones cuando se sienta querida. ¿No han visto los niños? Por ejemplo, hay estudios donde los niños que son amados, los niños que realmente desde muy niños son reconocidos, que tienen una familia amorosa, son mucho más libres en el sentido de tomar decisiones, son mucho más sueltos, no son temerosos, ¿no? A diferencia de un niño que ha nacido con poco cariño, tiene miedo, es inseguro. Un niño que es amado es seguro, va, habla, conversa, se expresa. En cambio, un niño que no es tan amado es inseguro, cohibido. Entonces, eso también pasa en los agricultores, ¿no? Cuando un agricultor, uno lo empieza a motivar, le empieza a dar energías positivas, él se siente con ganas de que puede cambiar el mundo. Pero si no logramos eso, pues no va a generar el impacto necesario con los agricultores. Y miren, yo, por ejemplo, siempre yo hablo de esta experiencia de un par de gemelas, de mellizas que nacieron, que una de ellas estaba a punto de morir, ya, y una de la jefa de enfermeras, pues, la puso al costado de su hermanita y la abrazó, ¿no? Y lo mágico fue que cuando abrazó a esta hermanita, la otra hermanita empezó a sentirse mejor, sus palpitadas de corazón empezaron a sentirse mejor, y se recuperó y se salvó. Por eso es que esta historia se llama El Abrazo Salvador. Miren, eso pasó en el 95 y el año 2000 ellas están las dos, pero fue porque básicamente una de ellas le dio caricia, le dio amor, le dio calor a su hermanita. Y solo con ese calor, la que ya estaba a punto de morir, vivió. Entonces imagínense el cambio que ustedes pueden generar cuando hacen escuelas de campo y dan calor, y dan abrazos, y dan caricias al agricultor. Se nota, se siente, cuando a veces muchos agricultores, otro día conversaba también en una supervisión, y le preguntaba a la señora, ¿usted por qué va a la escuela de campo? Ay, porque me divierto, porque me relajo. ¿No sabe usted cómo me relajo en la escuela de campo? Me dijo, le digo, pero también va a aprender. Ah, sí, también aprendo, pero también me saca de mi espacio. La verdad es que yo aprendo mucho y me divierto. Yo más me divierto, me dicen, me divierto mucho en la escuela de campo, porque ya nos hacemos bromas, ya a veces cocinamos. Es bonito, me decía, en la escuela de campo. Aprendemos bastante, pero yo básicamente más me voy porque me divierto mucho en la escuela de campo. Entonces, bueno, ¿no? Tiene su motivación, le gusta ir porque se relaja y de paso va aprendiendo. Entonces, ha logrado el facilitador de esa escuela de campo que la gente se cohesione. Y ustedes vieran cuando los chicos clausuran escuelas de campo, la gente no los quiere dejar ir. Por favor, ingeniera, que se quede una temporada. No se puede quedar 6 meses más, nos dicen. ¿Por qué? Porque logran esa interacción con ellos, ese cariño que les tienen, ¿no? Y los despiden, pues, como si fueran alferados, ¿no? Les invitan de todo en las escuelas de campo. ¿Por qué? Porque logramos un desarrollo, una unión con ellos. Pensemos que el agricultor viene así, cargado. Imagínense ustedes, ahorita yo, miren, por ejemplo, ya qué hora es, son las 7:17, ¿no? Hemos ido a trabajar, ¿no? Porque yo ya tenía un día pesado, estaba haciendo 50,000 cosas, se iba la hora. Entonces uno llega así, ¿no? Y después de llegar, ahorita estamos en una capacitación, ¿no? A veces uno, no sé cómo estarán ustedes a otro lado de la pantalla, tal vez están deprimidos, tal vez se sienten aburridos, tal vez están, no sé, desconformes, decepcionados, etcétera, etcétera. Entonces, pero imagínense así, cuando ustedes van a una escuela de campo, lo mismo, un agricultor viene así, decepcionado, aburrido, confundido, medio ansioso, asustado porque los problemas van, los insumos suben.
Entonces, si nosotros no tenemos entendimiento, no entendemos a este agricultor cómo se siente, no vamos a poder ayudarlo, ¿no? Y vamos a cargarlo más. Entonces, siempre las escuelas de campo tienen que ser motivadoras. Por eso, por favor, siempre hay que dar caricias, ¿no? Caricias, palabras como tú puedes, confío en ti, yo sé que eres bueno, lo vas a lograr, tal vez no lo hizo, vamos, la próxima lo hace. No lo hizo ahora, la próxima lo vas a poder. Entonces, siempre, siempre motivar. Inclusive nosotros hacemos, a veces llevamos a una sesión de escuelas de campo, frases motivadoras. A los chicos agarran en su cartulina, escriben una frase, le dicen, muy bien, señores, esta es la frase del día de hoy. Todo el día vamos a empezar en esta frase. Entonces el agricultor está escuchando y de pronto a veces mira la frase y se va motivando y se va motivando. Entonces es importante la motivación. La motivación en escuelas de campo es muy, muy importante. Porque recuerden, todos cuando nacemos, pregúntenle a una mamá si su hijo no es el más bello del mundo. ¿Qué va a decir? Mi hijo es el perfecto, ¿no? Si le pregunta a mi mamá si yo soy la mejor hija del mundo, mi mamá va a decir que sí. Si le preguntan también a sus mamás, va a ser igual. Entonces, todos cuando nacemos príncipes y princesas, ¿no? Todos necesitamos perfectos, maravillosos, inclusive sin malicia, ¿no? Los niños no tienen malicia, son personas transparentes, ellos, todo es bonito con ellos. Pero en el paso del tiempo, nos han pasado cosas, ¿no? No sé, nos fue mal en una cosa, una decepción amorosa, nos engañaron, nos timaron, nos asaltaron. ¿Y qué ha pasado? Hemos ido poniendo una coraza y otra coraza, y nos hemos ido sintiendo, nos hemos ido transformando en sapos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no somos bonitos, nuestro carácter ha cambiado, renegamos por cualquier cosa, somos muy explosivos, o somos rencorosos, o somos muy quisquillosos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, recuerden, la forma en cómo uno hace las cosas, ¿de quién depende? Si uno tiene problemas y se levanta y no quiere levantar y se pone a llorar y a llorar, ¿es de quién decisión? De uno. Pero si tú te levantas y dices, no, ya lloré, ya sufrí, me baño, me cambio y me voy, y voy a hacer mi trabajo. Y voy a salir al mundo, a comerme el mundo, y voy a salir adelante. Y si no tienes trabajo, pues hoy día salgo y buscaré, caminaré los kilómetros que tenga que caminar, pero voy a buscar trabajo. Es decisión personal. Entonces lo mismo pasa. Ustedes pueden tener 20.000 problemas, pero tienen que ir a la escuela de campo, no como sapos, sino tienen que ir como princesas y príncipes. ¿Por qué? Porque ustedes van a ayudar a que esos agricultores salgan adelante. Otra cosa importante, pasando a otro tema que trabajamos también en escuelas de campo, es el ciclo de aprendizaje del adulto, ¿no? Entonces, y hemos hablado de que el adulto tiene problemas y que nosotros les vamos a hacer caricias y que ellos van a motivarse. Muy bien. Otra cosa importante también es que tenemos que entender que los agricultores, ellos tienen experiencia. El agricultor tiene experiencia, tiene conocimiento. Partamos de eso. Yo, por ejemplo, cuando salí a campo, ¿cuántos años tienes trabajando en cultivos de palta? 20 años. No, tienes 30 años. Había un señor que tenía como 50 años porque había vivido toda su vida con su cultivo de palta, en su cultivo de papas, etc. Entonces, ¿saben manejar el cultivo? Claro que saben manejar el cultivo. ¿Saben hacer actividades? Claro que saben. Por supuesto que saben. Conocen. Entonces, en escuelas de campo partimos de que el agricultor tiene experiencia. El agricultor no es un novato, no es que nosotros le vamos a enseñar cómo va a sembrar, no, nada por el estilo, él tiene experiencia. Pero, ahí viene el pero, suele pasar que esa experiencia del agricultor a veces se ha desviado, se ha ido por otro lado. Entonces, ¿qué ha pasado? Han empezado a hacer cosas que no deben. Esa experiencia, tanto que sabían, a veces simplemente se han vuelto facilistas. Y al volverse facilistas, ¿qué ha pasado? Han desviado su trabajo, han desviado su producción y ya no toman buenas decisiones, Entonces vamos a escuelas de campo y le decimos, ustedes conocen esto, conocen otro, muy bien. Y lo que hacemos en escuelas de campo es agarrar y hacer que ellos hagan observación y reflexión. Por ejemplo, ¿usan plaguicidas? Sí, yo uso plaguicidas cada semana, cada 15 días, uso esto. Excelente. Ahora dime una cosa, ¿has evaluado antes de usar un plaguicida? ¿Sabes tú, por ejemplo, cuántos insectos tiene que haber para que realmente sea un tema de plagas?
¿O usas ropa de protección cuando aplicas plaguicida? ¿O sabes si ese producto realmente que estás usando es para la plaga? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos que el agricultor se cuestione respecto a las cosas que ha ido implementando. Por eso pasamos, el ciclo de aprendizaje tiene 4 puntos. Experiencia concreta. El agricultor tiene experiencia, yo tengo experiencia. Pero tengo que hacer que él se vaya al tema de observación y reflexión. Analice. ¿Para qué? Para que nosotros podamos luego impartirle a él un nuevo conocimiento o refrescarle aquel que tenía y lo dejó de lado. Entonces yo agarro, ¿qué hago? Incorporo un nuevo conocimiento. ¿Y qué pasa? La idea no es que el agricultor se quede en ese conocimiento que ya lo aprendió, sino ¿qué hago? Que lo aplique. Entonces, escuelas de campo, el agricultor tiene experiencia, yo en la sesión de escuela de campo, la sesión que tenga, voy a hacer que él reflexione, observe, analice la problemática. ¿Para qué? Y decirle, mira, esto que estás haciendo no está tan bien, o bueno, no es apropiado, esto es lo que debemos hacer. ¿Por qué? Por eso lo autoanalice. Y le digo, ahora hazlo en campo. ¿Por qué? Se hace así. Por ejemplo, si yo voy a enseñar de un compost, voy a hablar de un compost, ¿no? No me debo quedar en la parte de por qué es importante el compost, porque es barato, cómo se hace, etcétera, etcétera. Ya, le enseñé cómo se hace y aprendió. Hasta ahí incorporó un conocimiento en su cabeza. Pero ¿qué nos falta? La parte de ponerlo en práctica. Entonces le digo, muy bien, a ver, entonces, no sé, Eric, vas a hacer el compost. ¿Ya sabes hacer el compost? Sí, ya sé, ingeniero, muy bien. ¿Qué te parece si hoy día estamos martes, ¿no? ¿Qué te parece si el jueves voy a tu casa y lo hacemos juntos? Ya, perfecto. Entonces busca los insumos y vamos. Allí viene la aplicación de la nueva experiencia. Entonces, escuela de campo no solamente es sesión, sino es seguimiento, es asistencia técnica. Porque los conocimientos pueden ser amplios, podemos hablar de horas de un tema, pero de nada nos sirve que solo nos escuche si él no pone en práctica. Entonces, es experiencia, observación, reflexión, incorporación de nuevo conocimiento y aplicación de la nueva experiencia. Eso es importante, tenemos que tener claro eso. No, el adulto, no debemos pensar de que, no, pero yo ¿para qué le voy a decir eso? No, ya, ese palo ya nació torcido, jamás su tronco se va a enderezar. No. Todos podemos cambiar. Todos podemos hacer las cosas de manera diferente. Todos. Mirémonos a nosotros mismos. Hemos tenido experiencias diferentes. ¿Hemos cometido errores? Claro que sí. Muchos errores. ¿Y seguimos en el error? No. Hemos mejorado. Lo mismo. El agricultor tenía preconcebido algunas cosas. Tú no puedes llegar a decirle, ¿sabes que esto está mal, hay que cambiarlo? No. No es la forma. Tenemos que hacer que él reflexione y analice. ¿Para qué? Para que desee cambiar. Entonces, cuando nosotros hacemos escuelas de campo, tenemos que tener criterios pedagógicos de la educación de adulto, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda entender el agricultor la forma en cómo debe hacer las cosas. Tenemos que tener claro, estimados participantes en esta charla, de que no podemos enseñar a un agricultor al igual que le enseñamos a un niño. ¿Por qué? Porque nosotros los adultos no tenemos las mismas capacidades intelectuales. Cuando nosotros íbamos al colegio éramos una esponjita, pues, ¿no? Una esponjita, ahí ávidos de obtener información, ¿no? En la universidad también, ¿no? Cuando estudiábamos, por ejemplo, yo conocía agronomía, no conocía nada de agronomía, ¿no? Entonces, me enseñaba, por ejemplo, el ingeniero Solano, la taxonomía, ¿no? Entonces, escucha, que nombres científicos, ¿no? No sabía, pero entonces repetía, iba aprendiendo. El ingeniero Rosario Bravo, ¿no? Entomología, lo mismo, ¿no? Las plagas. Entonces, no conocíamos. Y estábamos jóvenes, nuestro único trabajo era estudiar, entonces absorbíamos conocimiento. Pero pónganse a pensar ahora, ustedes que hacen todavía, imagino que hacen sus maestrías, sus doctorados. ¿Es fácil ahora hacer sesiones? ¿Es fácil ahora ir a clases? ¿Escuchar y aprender y entender? No. Tenemos el trabajo, tienen la familia, las preocupaciones, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra capacidad, nuestro entendimiento ya está más limitado. ¿Por qué? Porque tenemos una telaraña de cosas en nuestra cabeza. Al igual que a nosotros mismos se nos hace difícil capacitarnos, lo mismo pasa con los adultos.
y sobre todo con los agricultores que también tienen su problemática, ¿no? Su chacra, sus esposas, sus hijos, se suben los insumos, entonces también tienen esta problemática. No se les es fácil, su capacidad intelectual no está al 100%. Entonces tenemos que buscar mecanismos, formas, estrategias, herramientas para que él pueda centrarse, concentrarse. Por eso nosotros hacemos material de colores, hacemos banners, digamos, dibujitos, hacemos un montón de cosas para que el agricultor se desarrolle, sus ojos empiecen a visualizar mejor las cosas. Entonces es así. ¿Por qué? Porque ellos ya no son criaturas. Entonces no asimilan fácilmente. Ahora, un adulto ya no tiene esa misma curiosidad o esa misma vivacidad que tiene pues un niño. El niño dice, ¿y para qué? ¿Y por qué? ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo es así? Entonces pregunta. A ustedes mismos, a ver, cuando alguien les da alguna capacitación, todos preguntan. La verdad es que yo a veces cuando estoy en una charla, a veces pregunto y a veces simplemente escucho y no me nace preguntar, ¿no? O a veces simplemente uno es tímido y no quiere preguntar, ¿no? Lo mismo pasa en el caso de los agricultores, ¿no? Estamos en una sesión explicando el tema. Dice, ¿entendieron? Entonces, sí. A veces no entendieron, pero dicen, sí. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen esa curiosidad como antes, ¿no? Y a veces también suele pasar que los agricultores, pues, tienen reticencia, ¿no? Suele pasar, no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí sí me ha pasado que cuando vas a una zona nueva, te ponen a prueba. Siempre te pone a prueba, ¿no? Te pone a prueba sobre tus conocimientos, sobre tus habilidades, hasta tu capacidad para caminar. Yo me acuerdo que cuando trabajaba acá en la cuenca del Rímac, que me llevaron por unos caminos que eran tan inhóspitos para caminar, habiendo un camino en corte, pero querían saber si yo realmente trabajaba en campo, si tenía la capacidad para caminar y de hacer treparme esos cerros, ¿no? Es así. Entonces, siempre que alguien viene, son resistentes, ¿no? A ver qué nos va a enseñar, a veces no sabe, si sabe, te van preguntando. Entonces, ellos son diferentes. Tenemos que nosotros ver la forma en cómo nosotros, que nos llamamos facilitadores, hacemos escuelas de campo, nos facilitamos las cosas, hacemos que ellos puedan entender las cosas. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta en escuelas de campo es de que el adulto solo asimila el 10% de lo que lee. Así que si tú vas a agarrar, le vas a separar, te vas a esperar que ellos lean y entiendan, no hiciste nada. Ahora, el 20% de lo que escuchan lo pueden retener, el 20% de lo que escuchan. O sea, miren, imagínense, yo estoy hablando con ustedes, no sé si mañana, pasado, de acá a una semana, no sé si acordaron lo que hemos hablado. Puede que sí, puede que no. Es probable. El 30% de lo que ven, ¿no? Una película, ¿no? ¿Cuánto se nos queda una película? A ver, ¿quién se acuerda de la última película que vio? ¿Se acuerdan los personajes? ¿Se acuerdan qué pasó en cada escena? Tal vez a grosso modo, ¿no? Es una pequeña cosa, pero no nos vamos a acordar así con lujo de detalles, ¿no? El 50% de lo que ve y lo que escucha, ¿no? El 70% de lo que lee y discute. Yo tengo algo importante, o sea, cuando yo estudiaba, yo era complicada para escribir, no me gustaba nunca escribir, y yo agradezco mucho a mis compañeros de la promoción que estudiábamos juntos, ¿no? Yo me acuerdo que ahí en la facultad, pues había unas zonas donde teníamos pastito, y nos sentábamos ahí, y ellos empezaban a leer, a hablar, y hablamos y discutíamos, y yo básicamente los exámenes los aprobaba porque ellos escuchaba y discutíamos con ellos, ¿no? Entonces sí puedo decir que el 70% de lo que ellos decían, a mí se me quedaba. Pero lo importante es que en escuelas de campo, el 90% de lo que se lee, discute y ejecuta, llega a entenderse. Es por eso que escuela de campo es participativo y vivencial. ¿Qué quiere decir? Que no solamente damos teoría, sino que inmediatamente después de la parte teórica se hace la parte práctica. Inmediatamente después. No es que para mañana, no. O sea, hacemos un tema acerca del historial del campo, hablamos del historial, hacemos registros, hablamos del manejo integral de plagas, ponemos trampas, hacemos evaluación de campo, hablamos acerca de fertilización, hacemos un análisis de suelo, les enseñamos qué tipo de suelo es alcalino, ácido, o sea, inmediatamente después de la fase teórica viene la fase práctica. Y es por eso que resulta escuelas de campo. Porque no solamente es una charla, sino es un intercambio de conocimientos y sobre todo es ejecutar esa actividad o ese tema de la sesión de ese momento. Entonces, se aprende a partir de lo que se ve,
Se aprende a partir de lo que se escucha, se aprende cuando uno lee, se aprende haciendo y practicando lo que se ve y se escucha y lee, pero el agricultor aprende cuando es algo activo, cuando algo le genera inquietud, curiosidad, les hace pensar y les hace generar nuevas necesidades, ¿no? Pues nos enseñamos a hacer trampas, les enseñamos a hacer bokashi, té de estiércol, preparados naturales, les enseñamos la importancia de un almacén, la importancia de un botiquín, cómo usar su baño, cómo cuidar sus fuentes de agua, etcétera, 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 lo práctico, y en su campo y en su predio. En escuelas de campo, la metodología se cimienta en 5 cosas muy importantes, ¿no? La escuela de campo se sienta primero, una de las cosas importantes, uno de los principios importantes en la escuela de campo, es de que la unidad de producción es la primera fuente de aprendizaje. O sea, el predio, la chacra, el lugar donde estamos, ese es nuestra pizarra. El cultivo de papa, el cultivo de quinoa, el ganado bovino, el ganado porcino, las aves, o sea, donde estemos en ese espacio, esa es la pizarra. Ahí vamos a aprender, en ese lugar, no en un aula, no en un salón, sino ahí con los cultivos. Luego, otra base importante, otro principio importante en escuelas de campus es que la experiencia es la base para aprender. Y esto se desarrolla en 2 lados. No solamente la experiencia de agricultores, también la experiencia suya. Yo debo decir que cuando yo he implementado escuelas de campo, desde mi punto de vista, he aprendido mucho más de lo que tal vez he enseñado, ¿no? Porque el agricultor, cuando empieza a soltarse, cuenta todas sus experiencias, ¿no? Y a veces se practica en campo. Entonces yo debo decir que mi experiencia que tengo de todo el trabajo que vengo haciendo, los años que vengo trabajando, mucha de ella es aprendida por el agricultor. Él me ha enseñado, él me ha explicado, él me ha dicho cómo ha hecho, y yo eso tal vez después lo he replicado, ¿no? En otros lugares. Entonces, la experiencia. Yo también, obviamente, les enseñaba cosas que yo sabía, ¿no? Porque por la escuela no se ha ido a la universidad. Pero la experiencia se revalora de ambas partes. El profesional y el agricultor que participa en la escuela de campo. La experiencia. Esa experiencia es el cimiento para crear más conocimiento. Ahora, algo que siempre motivamos en las escuelas de campo es, como les decía al principio, la toma de decisiones. La toma de decisiones. Entonces, por eso es que cada vez que hace una sesión de escuelas de campo, se dejan compromisos, se dejan tareas. ¿Para qué? Para que el agricultor empiece ya a tomar decisiones respecto a las cosas que ya vamos tratando, respecto a las cosas que ya vamos hablando. Ahora, algo importante en escuelas de campo es de que se debe dar la capacitación durante todo el ciclo productivo del cultivo. Por ejemplo, cuando yo empecé a hacer escuelas de campo de papa en Senasa, y solamente a veces hacían 6 meses, 8 meses, yo le decía, ¿y por qué no hacemos más? Me decía, no, pues que no hay cultivo. Le decía, pero hay problemas en almacén. Y cuando uno cultiva la papa, hay problemas todavía en el suelo, ¿no? O sea, hay problemas, en todo el ciclo productivo hay problemas. Entonces, lo ideal es que hacemos escuelas de campo durante todo el ciclo productivo de un cultivo. Y por último, y muy importante, es que la currícula de capacitación está basado en las condiciones locales de la ECA. Lo que decía hace rato, ¿no? No hay currículas iguales. Yo siempre digo que la currícula es una huella digital. ¿Por qué? Porque la Araquiri tiene sus características, diferentes a Pomata, y diferentes a Juli, y diferentes a Ilave, y diferentes a Desaguadero, y diferentes, no sé, a San Román, diferentes a Sandia, diferentes a Huancané. Inclusive dentro de Huancané, cada sector, cada distrito es diferente. Su problemática es diferente, el clima es diferente. Tenemos la ventaja que nuestro país tiene microclimas, inclusive dentro de nuestras ciudades, no sé, les ha pasado solo que han visto, ¿no? En Puno está lloviendo y en Alto Yanabaya no está lloviendo. Así es, en Jaliguaya está lloviendo, pero en Chucuito Costeto no está lloviendo. No es que llueve en todo Puno, hay lugarcitos, entonces es microclimas determinados. Entonces, por eso que la currícula debe estar en función a la realidad local, a ese pueblito, esa circunstancia, ese anexo, ese centro poblado, a esa comunidad. No se deben hacer currículas así en masa, no. Hay que ir, hay que diagnosticar, hay que analizar para hacer una currícula. Entonces, la escuela de campo, volvemos al tema, de que debe fortalecer al agricultor. ¿Para qué? Para que busque su propia información. El agricultor debe conocer el ecosistema. Otro día, ahora están hablando, por ejemplo, hablaban en la mañana en la noticia,
decían que en Huancavelica están apareciendo unos mosquitos, ¿no? Que nunca han aparecido. ¿Qué pasa? El ecosistema, ¿no? El ecosistema está siendo vulnerado y está desequilibrándose. En Puno ya no hay sapos. ¿Por qué no hay sapos en Puno? Tanto agroquímico que se ha usado, los sapos ya se han muerto, ¿no? Y el sapo controlaba plagas, ¿no? Entonces, igual, esas cosas son importantes que el agricultor sepa. ¿Para qué? Para que conozca y deje de usar, a veces, en muchos casos, productos químicos, o deje de ser siempre monocultivos. Pasemos a la parte interesante. Ahora, muy bien, ya hemos hablado de la escuela de campo, que cómo se da, que su importancia, etcétera, etcétera. El ciclo de aprendizaje, la análisis social, caricias, muy bien. Ahora, ya nos dicen, ¿saben qué? Van a hacer escuelas de campo, chispas, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde me escapo? No, no me tengo que escapar, simplemente tengo que decir, ¿cómo inicio una escuela de campo? Ya sé que es importante, ya sé que es bonita, ya sé que es provechosa. Lo primero que tengo que hacer cuando yo quiero implementar una escuela de campo es tener la información inicial. ¿Qué implica eso? La actividad principal. Yo quiero hacer escuelas de campo en Papa. ¿Ellos son agricultores en primer lugar? ¿O son ganaderos? Me está pasando en algunas escuelas de campo que los chicos se han puesto a hacer escuelas de campo en zonas ganaderas. No tiene mucha gente. ¿Por qué? Porque la zona es ganadera y ellos están haciendo parte agrícola. Estamos ahí medios conflictuados, ¿no? Entonces, primero tengo que saber si la actividad de la zona, la actividad principal, es la que a mí me interesa. Luego, si es que ya son agricultores, perfecto, muy bien, son agricultores, pero ¿tienen el cultivo? O sea, tal vez siembran habas y no papa. Tal vez siembran quinoa, son quinueros, pero yo tengo que hacer en papa, ya, pues. No hay el cultivo de papa. ¿Para qué va a hacer una escuela de campo de papa en un lugar quinoero? La gente siembra quinoa, papa, pero así chiquito para ellos. Pero el cultivo de importancia es la quinoa. No debes hacer escuela de campo ahí. Ah, no, sí son paperos, bacán. O sí tienen sus bovinos, perfecto. Ahora, ¿tienen la problemática? En nuestro caso, como SENASA, ¿tienen problemas de buenas prácticas agrícolas o pecuarias? Si fuera el caso, ¿tienen problemas de MIP? Si fuera el caso, ¿tienen problemas, no sé, de certificación orgánica? ¿Tienen problemas de género? Entonces, la problemática que se va a desarrollar en la escuela de campo, ¿está presente la problemática? Otra cosa a evaluar es el agricultor, la persona que va a participar en la escuela de campo. ¿Tiene interés? ¿Tiene tiempo para que participe en la escuela de campo? Por ejemplo, nosotros como SENASA hacemos escuelas de campo de 6 meses. 6 meses estamos haciendo escuelas de campo. Entonces, cada 6 meses cambiamos, de enero a junio y después julio hasta diciembre. El agricultor asistirá y son 12 sesiones, ¿eh? O sea, son 14 reuniones. Dos que son reuniones y las otras 12 que son sesiones. Entonces, 14 veces tiene que durante 6 meses estar. ¿Tendrá tiempo? Es la pregunta. ¿Podrá asistir? Entonces, son cosas que se tienen que tomar en cuenta. Muy bien. Entonces, yo digo, sí, tiene la actividad principal, que es el cultivo de papa, tiene el cultivo, tiene el cultivo, tiene el problema, tiene interés y tiene tiempo. Perfecto. ¿Ahora qué hago? Lo que tengo que hacer es, pues, lo que hacemos siempre, convocatoria y difusión, ¿no? Avisos en las radios, papelógrafos diciendo se invitan a los participantes de la escuela de campo, etcétera, etcétera. Y en cada pueblito hay megáfono. El otro día estábamos en Chivay y cuando llegamos a la escuela de campo, en la municipalidad, en su megáfono empezaron, señores participantes de las secas, está esperando un ingeniero en la plaza, por favor asistan. Todo el lugar hay megafonitos, ¿no? Entonces, nos invita a participar a los señores de Chivay a que vengan a la escuela de campo. Ya está, chévere. Ahora, el contacto inicial. Yo tengo que llegar, obviamente, y explicar, ¿no? Lo cito el día 27 a la plaza, a la municipalidad, donde sea, y les voy a explicar lo que vamos a hacer, ¿no? Les explico que tenemos una metodología, escuelas de campo, que etcétera, etcétera, les voy hablando, ¿no? Y los vuelvo a convocar para una primera reunión. En esa primera reunión yo voy a hacer lo que nosotros le llamamos como DRP. ¿Y qué cosa es el DRP? ¿Con qué se come? Es el diagnóstico rural participativo. Ese diagnóstico es la base inicial que nos va a dar todo lo necesario para hacer la escuela de campo. Luego, cuando yo he hecho este diagnóstico, firmo un acta de compromiso, lo que yo le llamo el matrimonio. Es el acta de matrimonio de que durante 6 meses se casa el facilitador de escuelas de campo con la escuela de campo. Un tiempo de matrimonio hasta que después ya, bueno, se va el facilitador, pero mientras tanto están comprometidos a trabajar juntos. Se hace un reglamento para definir
el tema de disciplina de la escuela de campo, y se forman también los grupos de apoyo. ¿Por qué? Porque se va a requerir mucho trabajo en la escuela de campo, ¿no? A veces hay que formar los grupos. ¿Para qué? Para que hagan las convocatorias, para que hagan las faenas, etcétera, etcétera. Entonces, así se inicia una escuela de campo, ¿no? Información inicial, convocatoria y difusión, contacto inicial y primeras reuniones para el trabajo de campo. Pasemos al diagnóstico rural participativo, ¿no? Este diagnóstico permite proyectar una visión colectiva de los productores agropecuarios, ¿no? ¿Qué pasa? El agricultor tiene problemas, ¿no? Lo que hacemos nosotros es agarrar, juntarlos a ellos y que ellos nos vayan contando su problemática. ¿Y cómo nos la cuentan? A través de una formatería que nosotros manejamos en escuelas de campo, ¿no? Unos formatos, donde el agricultor va a poder expresarse, compartir su experiencia, su conocimiento, y básicamente esta herramienta es de recoger información. Yo les digo a los chicos que hacen las escuelas de campo conmigo, les digo, cuando ustedes hagan DRP, ustedes son, sí, ciegos, sordos, no hablan, y mudos. Ustedes solamente escriben. No dicen, oye, ¿y no te falta esto? Oye, ¿y no debías hacer esto otro más? Entonces, nosotros eso hacemos en las escuelas de campo. Cuando hacemos el DRP, básicamente los agricultores hablan y hablan y hablan y exponen su problemática. Nosotros no decimos absolutamente nada. Ellos van a hablar. La primera herramienta que se usa en este diagnóstico rural participativo es el mapeo de la comunidad. ¿Y qué es el mapeo de la comunidad? Básicamente es, a ver, imagínense ustedes que se suben a donde está el águila en Puno, ahí donde está la parte más alta, y se ponen a mirar Puno. Miran Puno y dicen, allá está el hospital, allá está el estadio, allá está, no sé, la universidad, ¿no? Y están mirando, ¿no? Mira, por allá está la Avenida del Sol, por allá está el lago Titicaca, la isla Esteve, donde está la discoteca, ahí está, mira. Entonces se ponen a mirar. Algo así es la escuela de campo, algo así es el mapeo de la comunidad, algo así. El cóndor, ¿verdad? No es águila, es un cóndor, se me estaba equivocando, ya estaba en otra ciudad. Entonces, algo así es el mapeo de la comunidad. Es como si el agricultor se subiera al cóndor que está allí en Puno y mirara a su comunidad y dijera, allá está la chacra de Juancito, allá está la chacra de, no sé, de Perlita, allá está la chacra de fulanito, mira, por allá pasa el río, ¿no? Allá está el cultivo de papa, allá tenemos bosque, allá tenemos, no sé, allá están nuestras alpacas, entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una mirada de la población del pueblo, donde ubicamos las actividades importantes, ¿no? Actividades importantes que hace, que tiene. Entonces, eso es para que el agricultor se empiece a ubicar, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros, si es que hemos recorrido la zona, la comunidad, agarramos y podemos ver alguna problemática, decimos, no, ¿y ese río que está pasando? ¿Y está limpio? Y yo he visto basurita por ahí. No, sí, es que, mira, por ese río pasa la carretera y la gente bota las botellas. Entonces, vamos mirando. En nuestro caso, por ejemplo, lo que nosotros buscamos es que el agricultor empiece a encontrar puntos críticos sobre buenas prácticas agrícolas, ¿no? Entonces, hacemos eso. Entonces, este mapeo de la comunidad permite visualizar lo que hay, caminos, trochas, fuentes de agua, áreas de riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la primera herramienta. La segunda herramienta es esta, que es el plan del manejo del cultivo, o el plan del manejo pecuario, cualquiera de los dos, lo que aplica, ¿no? En el caso de nosotros hacemos dos, hacemos los que hacen pecuario, los que hacen agrícola, ¿no? Y básicamente acá vamos hablando con el agricultor sobre identificar los meses de producción del cultivo, la crianza, ¿no? Y qué es lo que hace, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros empezamos este plan en el mes que estamos. Por ejemplo, ahorita estamos en el mes de octubre, ¿no? Este plan arrancaría en el mes de octubre. Señores agricultores, en el mes de octubre, ¿ustedes qué actividad hacen? Y nos dirán, nosotros estamos preparándonos para la siembra, estamos removiendo el terreno. Muy bien. ¿Y qué más hacen? Ya vamos comprando la semilla. Muy bien. ¿Qué más hace? Ya vamos, no sé, fumigando la semilla, vamos buscando, todo lo que vayan haciendo, ¿no?
todo lo que vayan haciendo los va contando, ¿no? Y empezamos de mes, ¿no? En el mes tal, ¿qué haces? En el mes tal, ¿qué haces? Así va preguntando, ¿no? Y le preguntamos qué problema tienes, ¿no? Por ejemplo, ahora que tienes, no, que no te encuentro tractor, entonces ya van hablando de diferentes cosas los agricultores, ¿no? Y lo mismo pasa en la parte pecuaria, ¿no? A ver, ustedes acá, más o menos, ¿no? La parte pecuaria es un poco diferente en ese sentido, porque en la parte agrícola tenemos fases específicas, ¿no? Fase. En cambio, ahí pues no, en el caso de la parte pecuaria, las actividades se hacen siempre, todos los días, entonces arrancamos, ahí le decimos, ¿no? A ver, ordenémonos, por ejemplo, a ver, ¿qué podemos hacer ahora en el mes de octubre, no? A ver, hacemos esto, hacemos esto. ¿Qué más hacemos esto? No sé, vacunamos, limpiamos los bebederos, etcétera, etcétera, y vamos haciendo, nos vamos poniendo, y vamos poniendo también la problemática. Entonces, esta es otra herramienta que usamos para el diagnóstico. Esta es la parte inicial, la primera reunión que vamos a tener, hacemos un diagnóstico. Y luego viene otra herramienta más, que es el diagrama de causas, efectos y alternativas de solución. Aquí hablamos, por ejemplo, en el caso de los agricultores, hablamos de fenología, y en el caso de la parte pecuaria, hablamos de las etapas, ¿no? Etapas de crecimiento de un animalito. Entonces, ahora por ejemplo, en el mes de octubre, ¿qué problema tú tienes en el cultivo de papa? Entonces, no, tal problema, ya. ¿Y cuál crees que es la causa de ese problema? Es esto. ¿Y cuál crees que es el efecto? ¿Cuál es el efecto que tiene ese problema sobre tu producción, lo que sea? Y él nos va diciendo, y le preguntamos, ¿y has hecho algo? ¿Has encontrado alguna solución? Te dirán a veces sí, te dirán a veces no, y tú irás anotando. Y ya nosotros, en esta parte donde dice alternativas de solución posible, allí le iremos poniendo algunas alternativas en función a lo que queremos lograr. A lo que queremos lograr le iremos poniendo algunas observaciones, algunas alternativas de acá. ¿Qué te parece si acá hablamos de esto? ¿Qué te parece si acá hablamos de lo que? Entonces vamos nosotros ya dando nuestra experiencia. Miren, el primer cuadro, de acá, los tres primeros cuadros, el plan de manejo del cultivo crianza, y parte del diagrama causa-efecto, se dan cuenta, es experiencia. Ciclo de aprendizaje del adulto, es experiencia. La experiencia del agricultor nos va a contar su experiencia, su problemática, la cosa que hace y lo que no hace. Y también en la parte de las alternativas de solución posible viene la experiencia de quién, de ustedes, porque ya le van a ir dando algunos tips de cómo va a manejar. Luego de que yo levanto esta información, voy a trabajar con ellos una prueba. La primera sesión que yo haga, porque esa otra es una reunión, en la primera sesión que yo haga, voy a hacer una prueba de caja o una prueba de chakra, ¿no? Normalmente esas pruebas de chakra nosotros hacemos a veces 2, a veces 3. Normalmente 2, o sea, sí o sí tenemos 2. Una inicial, que es para medir el conocimiento del agricultor, ¿no? Y no es una cosa como hacemos en la universidad, pues que es una hoja escrita, no. Se dan cuenta aquí, a mi mano derecha, por ejemplo, acá está, mire, esta es una prueba de caja, ¿no? Acá está una cajita, así una cartulina, su pregunta, 3 alternativas, y los agricultores pasan uno por uno y van respondiendo. Acá abajo también pueden ir viendo, mira cómo se ha distribuido, tiene toda una metodología también hacer esta prueba de caja, tiene toda una forma de cómo se hace, y el agricultor va respondiendo, ¿no? Va respondiendo uno por uno. Entonces, nosotros hacemos 2 obligatorias, una al inicio, que nos va a permitir también tener el grado de conocimiento del agricultor, y la última, que es la que nos sirve para saber cuánto nosotros hemos llegado con ellos a capacitarlos, ¿no? Si han entendido o no han entendido las cosas que les hemos dicho. Las preguntas de prueba de caja son son cosas muy sencillas, ¿no? Y luego que hacemos esta prueba de caja, hacemos un análisis, tenemos que analizar. ¿Para qué? Para poder hacer la currícula. Con lo del diagnóstico rural participativo, con esas herramientas, y con la prueba de caja, nosotros sacamos la currícula. Entonces, miren, así se arma la currícula. Yo he sacado el conocimiento, la experiencia del agricultor, ¿a través de qué? Del DRP y la prueba de caja. Luego, yo ya le pongo mi conocimiento. ¿Cómo pongo mi conocimiento? Analizo todo esto y empiezo a decir, muy bien, entonces, en este cultivo, ¿qué es lo que se debería hacer? Se debería hacer esto, allá en esos meses, muy bien, perfecto. Nosotros le damos un valor agregado, ¿por qué? Porque le ponemos el tema de las BPAs. O sea, nosotros le sumamos algo más. No necesariamente se hace esto, pero nosotros como SENASA sí lo hacemos. ¿Por qué? Porque a mí me interesa de que tanto el flujo de actividades del cultivo esté ligado, esté vinculado
a la implementación de las buenas prácticas, porque es lo que nosotros queremos buscar, lo que estamos buscando. La fusión de estas dos partes es la currícula de sesiones. Se suman esos dos conocimientos, tanto la experiencia del agricultor como el conocimiento nuestro, y se sale una currícula, específicamente en este caso, por ejemplo, para la zona de Urubamba. La currícula se ha armado para Urubamba. Si ustedes trabajan en Pomata, se hará para Pomata. Si trabajan en, no sé, en Quiminaqui, lo harán para Quiminaqui. Si trabajan en Cabana, se hará para Cabana. Es específica y particular la currícula. Bueno, ya hicimos la currícula, ya estamos en pleno trabajo. ¿Qué hacemos ahora? Otra herramienta básica y fundamental en la escuela de campo es el análisis del agroecosistema. Este análisis básicamente comprende en observar el campo, observar los microorganismos, saber la interrelación que hay entre los factores bióticos y abióticos, ¿no? ¿Cuáles son los factores bióticos? Ustedes lo saben de memoria, ¿no? Todos los seres vivos son los factores bióticos. Y los abióticos, todos aquellos que obviamente no están vivos, ¿no? Agua, temperatura, minerales, pH, pero que tanto los factores bióticos y abióticos tienen influencia en nuestro entorno, en nosotros, en el cultivo, en los animales, en todo. Entonces, nosotros cada vez que hacemos una escuela de campo, hacemos un análisis de agroecosistema, donde hablamos con el agricultor siempre las problemáticas. ¿Qué problema es este? Y ella empieza a hablar causas, efectos, y analiza su entorno, analiza los problemas que tiene en función a su entorno. ¿Para qué ayuda eso? A tomar decisiones, porque al final le decimos, ¿y cuándo lo hacemos? Y él nos dice cuándo lo hace. Entonces, para introducir este análisis de ecosistema, primero nosotros hacemos un tema de concepción, que el agricultor entienda el equilibrio que hay entre los factores abióticos y los factores bióticos, ¿no? Y para eso normalmente solemos hacer una dinámica, que es la dinámica de la telaraña, donde se pasa pues la pita, ¿no? El cordón o el pabilo, agricultor por agricultor, y le decimos, mira, así jala, tiemblen, todos tiemblan, y dice, así estaba el ecosistema, templadito, todo está en equilibrio, el ser humano, los animales, las plantas, todo estaba aquí. Hasta que de pronto alguien usó químicos, ¡fum!, y se murieron los peces. Alguien usó tal cosa y pasó esto, y así vamos soltando. Entonces se dan cuenta cómo hay un desequilibrio. Sí, ¿qué tenemos que hacer? Recuperar eso, ¿no? Cambiar eso. ¿Cómo hacemos cambiando eso? Aplicando, en nuestro caso, le decimos las buenas prácticas agrícolas. Entonces ya el agricultor va entendiendo los conceptos de manera clara. Y ayudamos mucho a la capacidad de observación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un campo a lo lejos puede parecer que no tiene nada de contaminantes, ¿no? Y nos acercamos un poquito más y podemos encontrar por ahí los contaminantes, ¿no? Y eso pasa en evaluación de plagas, eso pasa en un análisis de suelo, eso pasa en un análisis de agua. O sea, el agricultor no solamente debe quedarse con una mirada externa, tiene que profundizar un poco más su mirada en su campo para ver su problemática. Por eso es que nosotros motivamos mucho en escuelas de campo la capacidad de observación, ¿no? Que tenemos que acercarnos bien, ¿no? Porque podemos de espaldas ver una mujer hermosa, pero nos acercamos y de pronto es un varón. Así que tengan cuidado, tienen que mejorarse siempre la capacidad de observación. Normalmente este es un formato que usamos nosotros para hacer el ecosistema, ¿no? Planteamos una problemática como la que ustedes puedan ver allí, ¿no? Y les decimos a ellos, les hacemos preguntas, ¿no? ¿Por qué crees que ocurre este problema? ¿Qué consecuencias tiene ese problema? Y se dan cuenta, en la parte 5, básicamente viene el tema de la decisión. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Quiénes lo hacen? Recuerden que hemos hablado que escuelas de campo es toma de decisiones. Muy bien, desde aquí empezamos con el tema de la toma de decisiones. Desde aquí empezamos a decir al agricultor que tiene que tomar decisiones respecto a las cosas que van pasando. Por eso hacemos cada sesión de escuelas de campo, hacemos estos análisis de ecosistema que son básicos y fundamentales, y como ven ahí, es el corazón de la escuela de campo. Ya hicimos todo, hicimos las sesiones, hicimos la última prueba de chakra. ¿Qué hacemos ahora? Llega la parte importante, la parte más interesante de una escuela de campo. ¿Qué cosa es? El día de campo. El día de campo se hace, que nosotros le llamamos que es la clausura de la escuela de campo,
es donde el agricultor, después de haber hecho 12 sesiones de capacitación, después de haber practicado, haber hecho un montón de cosas, muestra sus resultados finales o parciales sobre lo que ha trabajado, ¿no? Presente las actividades que ha desarrollado en la escuela de campo, y también sirve ese momento para que promocione la metodología, ¿no? ¿Y cómo la promociona? No es que él dice, no, señores, hagan la escuela de campo, no. La promociona cuando él habla, dice lo que ha hecho, dice cómo le ha gustado, no le ha gustado, qué aprendió. O sea, cuando ellos exponen, es maravilloso verlos cómo hablan, cómo dicen las cosas. El otro día estaba yo en una escuela de campo, en una clausura, y estaban repasando, pues, ¿no? Y una de ellas dice, tanto ya pues repasamos, dice, es que nosotros ya somos ingenieros, dice, tenemos que hablar con propiedad. ¿Sí? Imagínense ese empoderamiento de las personas de que ya ellos ya no son agricultores, ya se sienten ya profesionales, ingenieros, porque ya aprendieron. Entonces eso es bonito, ¿por qué? Porque ya están motivados, se quieren comer al mundo, ¿no? Ya durante 6 meses ya empezaron a querer aprender más cosas, y eso nos va a ayudar bastante, ¿no? Entonces, esa es la forma de promocionar la escuela de campo, ¿no? ¿Para qué? Para que otras personas también la quieran hacer, y nosotros hacemos eso, ¿no? Nosotros hemos empezado escuelas de campo en 2019, unas cuantitas. El año pasado, con todo y pandemia, hemos hecho escuelas de campo, y ahora seguimos haciendo escuelas de campo, y en muchos lugares la gente nos llega solicitudes, nos están pidiendo escuelas de campo. El próximo año voy a tener que aumentar personal, porque ya no me abastece el personal que tengo que poner más personal. ¿Por qué? Porque hay más lugares que quieren hacer escuelas de campo, ¿no? Y sobre todo que ahora estamos certificando en buenas prácticas, la gente está deseosa. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que la metodología les gusta, que la metodología es interesante, y sobre todo que les sirve para su día a día. Entonces, más o menos este es un resumen de cómo se desarrolla una escuela de campo. Una escuela de campo empieza estableciendo los grupos, ¿no? Después se identifica la comunidad, se convoca a las autoridades, se presenta la metodología, se identifica a los participantes, se selecciona. Luego, ¿qué pasa? Hacemos el contenido técnico, ¿no? ¿El contenido técnico en qué se basa? El diagnóstico, ¿no? Diagnóstico de la participación, DRP. Para yo hacer una currícula tengo que hacer mi DRP, mi prueba de caja, y obviamente la estructura curricular de la escuela de campo en función a lo que la comunidad o la zona me exige. Luego, ¿qué cosa más hacemos? Formamos grupos de trabajo y las parcelas de aprendizaje. Me olvidaba de comentarles, ¿no? Toda escuela de campo tiene un periodo de aprendizaje o una parcela de aprendizaje. ¿Por qué? Y no le llamamos periodo demostrativo. Ojo, no, es que ese es el demostrativo. No, porque no demostramos nada. Estamos aprendiendo. Es una parcela de aprendizaje porque ahí vamos a aprender con los participantes a cómo se va implementando las actividades. Luego, ¿qué también se hace? Bueno, se desarrollan las sesiones. Normalmente son 12 sesiones de aprendizaje. Hacemos análisis de ecosistema, hacemos prueba de caja, implementamos las buenas prácticas agrícolas, y obviamente se evalúa esta implementación cuando los chicos salen a los predios y hacen el seguimiento, ¿no? Y por último, la última fase de esta escuela de campo, obviamente, es la graduación, el acompañamiento de los participantes, el seguimiento que se hace, el día de campo y la graduación. Ellos se gradúan. Es más, en muchos lugares los chicos son tan empeñosos, mis facilitadores, que hacen sus toguitas, sus birretes, hacen su torta de graduación. De verdad que llega a ser una fiesta porque el participante se ha sentido tan cómodo y se siente tan agradecido que hacen toda una ceremonia importante. Así como si fuera una clausura de colegio, lo mismo hacen una clausura de las escuelas de campo porque se sienten satisfechos con lo que han ido aprendiendo. Y así funciona la escuela de campo. Nosotros actualmente, como SENASA, venimos haciendo escuelas de campo a nivel nacional en 25 direcciones ejecutivas. ¿Por qué 25? Porque también incluimos al BRAE. En el BRAE también hacemos escuelas de campo. Así que esto ha sido más o menos un resumen, así bien chiquitito, de cómo se hace y cómo se desarrolla una escuela de campo. Normalmente los talleres para formar facilitadores de escuelas de campo duran una semana completa, y es todo el día. Nosotros hemos dictado talleres a nivel nacional de formación de facilitadores de escuelas de campo, y es hacer un taller sobre cómo usar las herramientas, cómo se hace un DRP en la parte práctica, cómo se hace el ecosistema, cómo se hace la prueba de chakra, cómo se hace la currícula, herramientas de facilitación, de cómo se llega, cómo se habla, cómo se muestra, cómo se escribe. O sea, es un taller, como les digo, de una semana completamente práctico. Ahorita por la pandemia no los hemos estado desarrollando, posiblemente ya volvamos a hacerlos. Así que tal vez si es que en algún momento hacemos un taller de escuelas de campo allá en Puno,
vamos a invitar al CIP también a que tal vez algunos colegiados puedan participar y se formen como facilitadores de escuelas de campo. Y nosotros como SENASA, cuando formamos facilitadores, no es que les damos el taller y ya son facilitadores, no, las hacemos hacer una escuela de campo, nos entregan un informe con resultados y así recién después del resultado les damos un certificado como facilitadores de escuelas de campo. Eso ha sido en síntesis, estimados amigos de PUNO, del Colegio de Ingenieros, el tema de la metodología de escuelas de campo. Espero haber podido un poco resumir, lo más que he podido resumir sobre la metodología. Y bueno, como SENASA seguimos trabajando en esto y los invitamos a que si ustedes, hay comunidades, hay zonas donde quieren hacer escuelas de campo, pues acerquen al SENASA allá de Puno, que están en Girón Moquegua, para que se puedan acercar y participar. Y también si ustedes quieren participar en una escuela de campo, pues están cordialmente invitados a poder así. Tenemos allá, si más no me equivoco, 8 facilitadores de escuelas de campo, para que ellos puedan también enseñarles a ustedes cómo se desarrolla esta metodología. Por mi parte, muchísimas gracias por la invitación, gracias a Richard por haberme considerado, poder dar una charla a mi tierra, a la familia de allá de Puno, y yo muy feliz siempre, siempre orgullosa de ser puneña, de saber, poder compartir un poco de mis conocimientos. Muchas gracias, y por mi parte, si hubiera alguna pregunta,